a hacer una pequeña introducción primero a lo que es la estadística, que es la primera diapositiva que les cargué, la primer, pues sí, paquete de diapositivas que les cargué, que no sé si ya la vieron, si no, no hay problema. ¿Listo? Entonces, hoy en esta presentación vamos a tener 3 momentos. Vamos a dar lo que es la estadística descriptiva, vamos a tener un momento de variables y vamos a hablar de la organización de datos. ¿Listo? Voy a mirar el chat. Listo, ya me cambió el nombre, entonces espérame, me salgo de la presentación y ya me cambió el nombre, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira que no me deja cambiar el nombre, no lo pude cambiar. ¿Listo? Voy a seguir mientras tanto. Tan, tan, tan. Listo, entonces nuevamente venimos acá. Como les estaba diciendo, el segundo momento son las variables y el tercero es la manera en que vamos a organizar los datos. ¿Listo? Entonces, la estadística descriptiva es aquella parte dentro de las ciencias matemáticas, ¿sí? Que me permite a mí, o les permite a ustedes en este caso, tener unos elementos y unas técnicas para que los investigadores, ¿sí? O las personas que necesiten trabajar ciertos parámetros puedan aplicar los conocimientos y generar de manera fácil y de manera útil información que en alguna manera es un poco engorrosa. ¿Sí? Entonces, muchas veces la estadística es aquella que me permite a mí generar un informe porcentual o bien sea unos parámetros donde a los ojos de las personas es más fácil. Aquí hay que tener algo claro y es que la estadística, ¿sí? Se compone o se da en cualquier campo de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de cualquier campo de la ciencia, nosotros hablamos de lo que son las ciencias exactas, ¿cierto? La ingeniería, la física, la química, las matemáticas, pero también podemos aplicar la estadística, la estadística descriptiva, la estadística inferencial, la probabilidad, cualquiera de ellas en las ciencias humanas, ¿cierto? Podemos aplicar la estadística en las ciencias económicas, podemos aplicar la estadística en las ciencias sociales, en las ciencias deportivas, ¿cierto? En cualquier campo de la ciencia, en las ciencias de la salud, podemos aplicar lo que es la estadística descriptiva. Entonces, bien o mal, nosotros en algún momento hemos calculado cuál es el promedio de edades, no sé, de los que tenemos hijos. Yo tengo 4 hijos, entonces sé cuál es la cantidad o cuál es el promedio de la edad de mis 4 hijos. O, no sé, el promedio de la estatura, ¿sí? Son los ejemplos más comunes que se manejan. La estatura de, no sé, de las personas que se encuentran en un aula, en un salón, en X espacio. O de pronto algo más
más en cuanto a la parte empresarial, no sé, el calcular el promedio del peso con el que deben de salir las garrafas de pintura para ser vendidas, ¿sí? Entonces debe cumplir unos parámetros del peso y ahí se puede verificar el promedio. ¿Listo? Entonces la estadística, además de recopilar los datos de los que hemos estado hablando, la edad, el peso, la talla, me puede o me facilita presentar dichos datos y el análisis que se tiene como objetivo, ¿sí? Entonces, un análisis que nosotros podemos decir es, dígame cuál es el porcentaje que estamos viviendo actualmente de deserción estudiantil. Entonces uno dice el porcentaje de deserción estudiantil es tanto. O dígame cuál es el porcentaje de fallecimientos que se han presentado gracias al COVID-19. Entonces uno da un porcentaje, pero todo eso es gracias a métodos estadísticos. ¿Listo? Para manejar la estadística o para tratar la estadística, primero debemos hablar de la población. ¿Listo? La población, regálenme un segundito, muchachos. Disculpen. Entonces definimos la población como aquel conjunto de individuos que tienen una característica en común. Entonces, vamos nuevamente a un ejemplo. Esa característica en común va a ser una característica que tienen todas las personas. Supongamos lo que estamos viendo en este momento, el COVID-19. Entonces, sabemos que todos los seres vivos humanos en este momento estamos sitiados por el COVID-19. Entonces, en cuanto a la población, es general, es todo el mundo, es toda la población. ¿Listo? Hay que tener eso claro. Población es todo en general. Pero ahora vamos a hablar de la muestra. La muestra ya hace parte de un subconjunto de aquella población. Entonces, más adelante lo vamos a ver o vamos a tenerlo muy en cuenta cuando hablemos de la desviación estándar. Existen dos desviaciones estándar que realmente viene a ser básicamente lo mismo, pero una desviación estándar es poblacional y otra desviación estándar es muestral, que la diferencia en cuanto a fórmula no es mucha, pero en cuanto a su conclusión o a su objetivo final, si viene a ser algo distinto. ¿Listo? Entonces aquella muestra ya es de pronto, dando el mismo ejemplo, es cuántas personas hay infectadas actualmente o cuántas personas hay recuperadas. Ya se está cogiendo es una muestra a partir de esa población que hemos tenido en cuanto al ejemplo que tenemos. ¿Listo? Población y muestra. Población, algo general, muestra, algo específico, algo particular. ¿Listo? También tenemos que hablar de las magnitudes. La magnitud es todo aquello susceptible a ser medido. Entonces, en esta vida, todo es medido, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo que no se ve hasta lo que se ve, puede llegar a ser medido. ¿Listo? Un ejemplo, nosotros no vemos los rayos que entran del sol a la Tierra, ¿cierto? Pero hay unos instrumentos que se llaman piranómetros, que los pueden medir. Entonces, no lo vemos, pero se pueden medir. Otra cosa que podemos de pronto ver, ¿sí? Es el peso de las personas, el peso de los animales y también lo podemos medir. ¿Listo? Todo se puede medir, todo tiene una magnitud. Ahora, las variables. Entonces, si la magnitud de la que hemos tenido en cuenta o la que vamos a mirar, a analizar, puede tomar distintos valores dentro de un conjunto determinado, ¿vale? Entonces, vamos a tener primero un ejemplo con la magnitud de la estatura que se puede dar en centímetros. ¿Listo? Dicha variable puede tomar cualquier valor para la magnitud dada, ¿cierto? Porque hay unas personas más bajitas que otras, porque hay unas que por una centésima, por una milésima de centímetro pueden ser más grandes. ¿Listo? Solo puede tener un valor de entre cierta cantidad de valores dados y esto es lo que se conoce como las variables discretas. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que existen distintas maneras para medir, pero si yo especifico, yo digo que vamos a hablar de centímetros, puede ser que alguien de la parte inglesa, ¿sí? Bien sean los británicos o los estadounidenses, me representen su estatura en pulgadas y en pies, ¿sí? Entonces ahí ya se me está confundiendo y ya estoy hablando de otro tipo de variables. ¿Listo? Vamos a tener distintas variables dentro de un mismo
dentro de un mismo sistema, por decirlo así. Ahora, tenemos dos tipos de variables que son la cuantitativa y las cualitativas. Nosotros siempre resultamos teniendo como la confusión de cuáles son cuantitativas y cuáles son cualitativas en el momento de trabajar. Entonces, las variables cuantitativas son aquellas que tienen un número y una unidad. Aquí nos dan un ejemplo. El número 30, edad, años. ¿Sí? Otro ejemplo, la estatura, 1.75 metros o 175 centímetros. ¿Listo? Esas son las variables cuantitativas que yo puedo contar. ¿Listo? Los esferos, hay 1, 2, 3, 4 esferos. ¿Listo? Tienen un número y tienen una unidad para hacer su cálculo. Y tenemos otras variables que son las cualitativas y casi siempre esas variables cualitativas basan en una característica o en personalidades que se tienen. Un ejemplo es femenino o masculino. ¿Listo? Otro ejemplo que puede tomar tanto cuantitativa como cualitativa pueden ser los animales. ¿Cuántos gatos tengo? Tengo 3 gatos, tengo 10 gatos. Pero, ¿cuántas clases de felinos hay? ¿Sí? Entonces ahí podemos mirar cuál es la diferencia entre las cuantitativas y las cualitativas. ¿Listo? Dichas variables cualitativas, ¿listo? Se pueden dividir en las cualitativas ordinales, las cuales son que implican un orden, ¿listo? Por ejemplo, el nivel de estudios. Entonces, yo tengo primaria, tengo bachillerato, tengo técnico, tengo un tecnólogo, un profesional, una especialización, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, bueno, ¿listo? Tengo cierta escala de estudios, ¿sí? Como nos dice el ejemplo, y que solo tienen una magnitud, no tienen más. Y las cualitativas nominales, que son aquellas que no importa el orden, ¿sí? Hombre, mujer, mujer, hombre. ¿Listo? Hablando de dos, ¿no? Porque pues ya nosotros sabemos que se están implementando otro tipo de géneros actualmente. ¿Listo? Femenino, masculino, masculino, femenino. Realmente no tienen un orden, ¿vale? Entonces, todos estos datos que hemos venido hablando, que tenemos ahí, se pueden organizar de maneras. ¿Listo? Ahorita la que estamos viendo, la positiva que estamos viendo, me habla de los datos no agrupados. Entonces, ¿qué pasa con esos datos no agrupados? Esos datos no agrupados son aquellos datos que se muestran de acuerdo a un orden que yo le di. ¿Listo? Pero ese orden realmente no tiene orden. Entonces, el ejemplo dice que se le preguntó la edad a 50 personas. Tomé una muestra de una población. ¿Sí? ¿De qué población? Pues de todo el mundo, pero tomé solo una muestra de 50 personas. Entonces, al tomar la edad, la organicé de esta manera, en este recuadro que vemos acá, ¿vale? Organicé en una manera desordenada los datos, pero los tengo todos consignados. ¿Listo? Esos son lo que son datos no agrupados. Ahora, también podemos arreglar o consignar esos datos mediante el arreglo que se llama tallos y hojas. ¿Qué quiere decir el arreglo llamado tallos y hojas? El arreglo llamado así me dice, coja el primer valor numérico y vuélvalo el tallo y las hojas que sean el segundo valor numérico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el ejemplo de la misma tabla. ¿Listo? Esta tabla se puede decir que es esta misma tabla, pero ya organizada. ¿Listo? Entonces, el tallo van a ser las decenas, que serían los 20, 30, 40 y 50. ¿Listo? Esas serían las decenas y que serían mis tallos. Y las hojas vienen a ser los números que yo tengo, que me acompañan esos 20. Entonces, si yo miro aquí la tabla, vamos a subrayar. Aquí tengo uno, aquí tengo otro rápidamente. Listo, todos los que estoy subrayando son los que tienen 20. A ver si se me pasa alguno. Pum, pum. Listo, creo que no se me pasa ninguno. ¿Listo? Entonces a esos lo que yo hice fue sacarle el 2 y empezar a colocarlo en una manera ordenada. Señor, Creo que le faltó uno, profe. Me faltó 28, uno. profe. Venga a ver. Venga a ver, chágate. A ver, 31. 28, 28. Ah, En la sí, segunda acá. columna. Esa. Listo. Gracias.
Entonces, lo que yo hago ya después es entregar una información ordenada. ¿De qué manera? Si yo voy y miro en la tabla, voy a verificar cuántos 20 tengo. Entonces, en este caso, tengo solo un 20. Por tanto, aquí me aparece dicho 20. ¿Listo? Vamos a coger ahora el 23. Aquí en las hojas me dice que debo de tener 3 23. Vamos a verificar en la información. Entonces hay 1, 2, 3, 23. Listo. Bien. Entonces, esta es la siguiente manera en la que yo organizo dicha tabla para que de pronto poderla ver de una manera mejor. ¿Listo? La manera más recurrente o la manera con la que más nosotros nos asociamos es a esta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una información rápida que yo tengo. Ya el problema es cuando yo les diga, ok, me tienen que organizar eso en manera de tallos y de hojas, que básicamente en el ejercicio van a tener que hacerlo. ¿Listo? En un ejercicio que yo les voy a dejar. Tienen que hacerlo de tal manera, tallos y hojas, para que ustedes lo organicen de esa manera y que se vea de una manera distinta, valga la redundancia. Listo, sigamos. Otra manera de presentarlos es colocar todos los valores, ¿sí? Como los vemos acá, vemos que empiezan 20, terminan en 58 y vemos la frecuencia. ¿Listo? Esa frecuencia es cuántas veces está el número en dicha tabla. ¿Listo? Esto es lo que se llama una tabla de distribución de frecuencia. ¿Listo? Entonces, como lo dijimos acá, como se ve acá, ¿cuántos 20 hay? Entonces, en este caso digo, 20 hay uno. ¿Listo? ¿Y cuántos 23 hay? 23, dijimos que habían 3. ¿Listo? Entonces es para que ustedes vean y conozcan que hay distintas maneras de organizar los datos. ¿Listo? Esta es la tercera manera, que es la que se llama distribución de la frecuencia. ¿Listo? Bien, hasta ahí. No hay problema. ¿Listo? Esa, como tal, es la primera presentación que me dice a mí cómo debo de presentar los datos, cuáles son los tipos de variables, qué es una población, qué es una muestra. ¿Listo? En este caso, en esta segunda presentación, vamos a ver lo que son datos agrupados, lo que es información gráfica, muy importante sin importar en qué área del conocimiento estemos trabajando, y más abajo vamos a ver algunos tipos de variables. ¿Listo? Entonces, vamos a tener la misma tablita, la de las edades. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para un trabajo estadístico es construir una distribución en intervalos de clase. ¿Listo? Entonces, primero, hallamos el rango de la distribución de datos, en donde se halla restando el mayor dato con el menor dato. Entonces, mi tarea aquí es buscar cuál es el mayor dato. Pues yo sé que aquí el ejemplo lo dice. El mayor dato es 50 y el menor dato es 20 de los 50. Yo hago la resta y me dice que el rango es de 38. ¿Listo? Primer dato que yo debo calcular es el rango, ¿vale? Para empezar a hacer los intervalos de clase. Segundo, se puede encontrar el número de intervalos de la clase mediante la regla de Sturges, ¿sí? Y esta regla nos indica qué número de intervalos de clase debo de poner. ¿Listo? Muy importante. Entonces nos habla de la siguiente formulita. K igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. Entonces aquí la primera incógnita que nos está apareciendo es esa n. Entonces la respuesta es esta. N en estadística es la cantidad de personas, en este caso, o la cantidad de encuestados o la cantidad de verificación que yo estoy tomando. En este caso, el 50 es mi n. ¿Listo? Reemplazo eso y me dice que el K es 1 más 3.332 logaritmo de 50 para que me dé un valor de 6.64. Pero como los intervalos no son números decimales, yo debo de acercarlo. ¿A dónde lo voy a acercar? Al número que está más cerca en este caso, que sería el 7. Entonces, ya sé dos cosas. La primera,
que tengo un rango de 38, ¿sí? O sea, la diferencia entre el más grande y el más pequeño, y que tengo, o mi tabla va a tener 7 intervalos. ¿Listo? Primeros dos cálculos que vamos a hacer. Ahora, debemos de calcular el ancho del intervalo, o sea, de qué número voy a empezar hasta qué número voy a ir en el primer intervalo. El segundo igual, en qué número empiezo, en qué número termino, y así sucesivamente. Entonces el ancho del intervalo se calcula con el valor del rango, que dijimos que era 38, sobre K, que dijimos que era 7. ¿Listo? Y eso me da un valor de 5.42. Lo mismo, lo voy a aproximar al más grande, que es un valor aproximado, o bueno, que es un valor de 6. ¿Listo? Me dice que el ancho del intervalo debe ser de 6, ¿vale? Pero entonces, si yo multiplico ese ancho del intervalo, ¿cierto? Por la cantidad de intervalos, ¿vale? Me va a dar 42. Quiere decir que es mayor que el rango, ¿cierto? Me estoy saliendo del rango. ¿Cuánto estoy excedido? Estoy excedido en 4 unidades, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Debo de quitarle 2 al inferior y sumarle 2 al dato mayor, para entonces que el límite inferior no sea 20, sino sea 18, ahorita en la tabla lo van a ver bien, y el límite superior no sea 58, sino sea 60. Ya arreglando esos dos límites, ahora sí voy a tener bien el ancho del intervalo y voy a tener bien el rango. ¿Listo? Ahora, esto siempre lo vamos a hacer. Como podemos construirlo con intervalos de la clase, con saltos de una unidad, tomamos como ancho a 6 menos 1. Entonces, siempre, en este caso, vamos a tomar el ancho como 5. ¿Listo? Este 1 es general, siempre se lo vamos a quitar, ¿vale? En el caso, en los ejercicios futuros que vienen. Entonces, el primer intervalo va a ser el 18. ¿Listo? Voy a borrar un poquito Voy a borrar todo, ¿listo? El primer intervalo va a ser los 18, que lo calculamos acá, más 5, que es el ancho que tenemos acá, y eso nos daría 23. ¿Listo? Ese 23 va a ser el límite inferior, va a ser el límite superior. ¿Listo? 18, límite inferior, 23, el límite superior. ¿Listo? El segundo intervalo. Como aquí terminé en 23, debo iniciar con 24, le sumo 5, sería 29. Por tanto, 24, límite inferior, y 29, límite superior. El siguiente, el tercer intervalo. Límite inferior sería 30, límite superior sería 35. Y así voy haciéndolo sucesivamente hasta el séptimo intervalo. ¿Listo? ¿Por qué el séptimo intervalo? Porque acá lo calculamos. Dijimos que K era en 7 intervalos. ¿Listo? Y entonces el último intervalo me dice que su límite inferior va a ser 54 y el límite superior va a ser 59. ¿Listo? Para llegar a tener una tabla de frecuencias como la vemos aquí en la gráfica de arriba. ¿Listo? Me dice, tengo un intervalo de clase de edades en años, donde el primer límite es el de 18 a 23, ¿listo? El segundo 24 a 29, así sucesivamente, para tener de último el valor de 54 a 59. ¿Listo? Y aquí están los 7 intervalos que nos había dado la formulita. ¿Listo? Ahora lo que me toca hacer luego de tener esos intervalos es determinar o saber qué valor es el que voy a poner aquí en las frecuencias. ¿Listo? Entonces el valor que yo voy a colocar ahí en las frecuencias es, devolviéndome a mi tabla, ¿sí? Es buscar cuántos valores que estén entre 18 y 23 se encuentran en la tabla. Entonces yo voy y busco. Entonces vamos a contarlos. Entre 18 y 23. 1, 2, 3,
4, 4 según mis cuentas acá. Me dieron 6. Venga, a ver dónde están que me hicieron falta. 6, profe, le faltaron 2.23. Me faltaron 2.23. Aquí, sí, señor. 5. ¿Dónde está el otro? No. Y en la segunda ahí. Es la aquí. 51. Eso, listo. Ahí están los 6 datos, gracias. Listo. Mis 6 datos que tengo entre 18 y 23. ¿Listo? Y así voy organizando la tabla. Al final, pues a mí siempre me ha gustado, o bueno, siempre es necesario que este número que tenemos acá de la sumatoria de todos estos datos de frecuencia sean 50. ¿Por qué? Porque si en el caso de que me dé 49, entonces yo digo, ah, carajo, me faltó contar uno, como me estaba pasando a mí ahorita, que yo dije que eran 4, pero realmente era 6. Entonces yo digo, carajo, me toca devolverme para volver a contar y verificar. Pero en el caso de que yo tenga 51, quiere decir que en alguno de todos ellos puse uno de más. Entonces, por eso es importante saber cuánto es el N, cuántas son las personas, y saber aquí cuánto es el total. Con eso digo, ok, voy bien. ¿Listo? Y así yo tengo una manera mucho más amigable de mostrar los datos. ¿Listo? De acuerdo a lo que vimos en la primera presentación. Sigamos. ¿A qué hora es? ¿Por qué? 7:15. No, todavía tenemos harto tiempo. Entonces, ahora, debemos, o bueno, siguiendo con la teoría de la estadística, debo de calcular lo que se llama la marca de clase. ¿Listo? Básicamente la marca de clase es coger los límites, ¿sí? Coger los límites que tenemos acá. ¿Listo? Vean, el límite inferior, el límite superior, y dividirlo en 2. ¿Listo? Que me da 41 medios y eso me da 20.5. Esto más o menos, pero no es igual a sacar un promedio. ¿Listo? Esta es la marca de clase. Límite inferior, límite superior, se divide en 2 y me da ese 20.5 para el primer intervalo. ¿Listo? El segundo intervalo, decíamos acá, que era 24 y 29. ¿Listo? Entonces lo mismo. Límite inferior 24, límite superior 29. Lo divido en 2 para tener una marca de clase de 26.5. ¿Listo? Y así sigo. Así puedo seguir con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7. ¿Para qué yo busco esto o determino eso? Para tener otra tabla. ¿Listo? Pero esta tabla es la que se llama una tabla de distribución de marca de clase. ¿Listo? Entonces esos valores que yo acabo de calcular son estos mismos valores. Ya no represento ni el límite inferior ni el límite superior, sino ahora represento las marcas de clase. ¿Listo? Deben haber 7 marcas de clase. Y las frecuencias, perdón, esas líneas rectas, deben de ser iguales a la distribución que tuvimos antes y siempre fijarnos del total. ¿Listo? Otra manera de yo poder mostrar los datos de una manera también organizada, que es un poco confusa, que es un poco rara, sí, pero le tenemos y en algunos casos se puede ver. ¿Listo? Ahora, todos estos datos que yo tengo por allá arriba, esas 50 edades que yo tengo, las puedo representar gráficamente. ¿Listo? Entonces, lo primero o la primera gráfica que vamos a ver que vamos a obtener es un diagrama de frecuencias de datos no agrupados. ¿Listo? Entonces, yo tengo por aquí un Excel. Ustedes me dicen si están viendo el Excel. Sí, profe. Sí, listo. Yo aquí tengo un Excel donde está la misma información de la presentación y la idea en este Excel es básicamente graficar eso. Entonces, es una manera, es muy fácil. ¿Listo? Entonces, aquí tengo las edades de 20 a 58, solo con los datos que si tienen, este 55 toca borrarlo porque no tiene dato, solo con las edades que si tienen datos. ¿Listo? Digamos acá no está el 57, no está el 52. ¿Por qué? Porque son datos ceros y son datos que yo no necesito mostrar. Entonces, la manera rápida de formularnos, sino de graficar esto, es seleccionando todos los datos,
Es la manera más rápida, darle insertar, darle en gráficos recomendados. Entonces el Excel me dice, me da una serie de datos, me da una serie de gráficas en las que yo puedo mostrar. ¿Listo? Entonces está de dispersión, de columna agrupada. Aquí está la columna agrupada tanto para la edad como para la frecuencia. Aquí está solo para la edad, ¿sí? Me da distintos tipos de gráficos, me da líneas de tendencia, ¿vale? Lo que yo quiero mostrar es simplemente una columna agrupada. Entonces la selecciono, le voy a aceptar y ella me la muestra. ¿Listo? Ya como proceso de organización, yo sé que muchos de ustedes la conocen, ¿sí? Muchos de ustedes de pronto en su trabajo o en su vida personal han trabajado mucho esto, entonces es fácil. Yo puedo cambiarle el diseño, digamos, a mí siempre me gusta tener un diseño donde yo pueda ver los títulos del eje X y el eje Y, ¿vale? También, muy importante, cambiarle el nombre al título. ¿Qué título le podemos poner a esto? Decimos que son edades versus sus respectivas frecuencias. ¿Listo? Este de acá, los ejes X, van a ser las edades. ¿Listo? Los del eje Y van a ser las frecuencias. ¿Listo? Entonces, no sé, hipotéticamente, muchas veces también es más fácil mostrar una gráfica como la que estamos viendo a mostrar una tabla, ¿cierto? O a mostrar números. Entonces, no sé, ustedes aquí pueden verificar fácilmente que el 51 es el que más datos tiene, pero ¿cuántos serán? Sí, pues aquí uno puede ver que es 4, pero va a haber alguna ocasión de que esas líneas no coincidan con las líneas del eje horizontal, y entonces a uno le va a quedar la duda. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Le doy clic izquierdo, como si estuviera seleccionando las barras, ahí se ve la selección. Ahora le doy clic derecho y le digo que me agregue etiqueta de datos. ¿Listo? Y al agregar esa etiqueta de datos, venga, lo agrandamos un poquito. Al agregar esa etiqueta de datos, puedo ver ahora sí, de una manera más fácil, que ese 51 tiene 4, que el de 58 tiene 2 personas. No sé, otra, que el de 26 también tiene 2 o el de 23 tiene 3, como lo hemos visto en esos ejemplos. ¿Listo? Esa es una primera manera de organizar los datos a manera de gráfica, que también es una manera muy chévere y muy fácil de hacerlo. ¿Vale? Sigamos. Listo, acá. Podemos ver un histograma, que básicamente es la misma gráfica que hemos de hacer, pero con los datos agrupados. Entonces, aquí teníamos todos los datos en un orden. Aquí ya tenemos los datos agrupados, ¿vale? Y también podemos hacer esa gráfica, en donde la gráfica pues va a ser acumulativa, por llamarlo de alguna manera. Entonces va a ser la gráfica de acá. Entonces, la misma historia. Aquí esta tabla que voy a seleccionar, que voy a pintar de amarillo, es la tabla, ¿listo? Con los intervalos, con sus frecuencias, siempre con el 50, y lo mismo, lo voy a seleccionar, le digo insertar, un gráfico recomendado, y me lo da. ¿Listo? Entonces, también, aquí para cambiarle los títulos a los ejes, el eje Y, el eje X, aquí me dice que las barras azules es la frecuencia de las edades, le puedo cambiar el título, yo aquí puedo cambiar el tipo de gráfica, como les guste, como lo quieran, puedo cambiar los colores, listo, eso ya pues es cuestión de jugar un poquito con el Excel. Pero entonces, ¿qué es importante acá? Verificar que este 18 a 23 o que el 24 al 29 sea el intervalo que yo realmente estoy necesitando. Agreguemos la tendencia de datos, la etiqueta de datos. Entonces, es verificar la información. De 42 a 47 me dice que tengo 11, ¿sí? Efectivamente, aquí veo los 11. ¿Listo? Eso en cuanto a los intervalos. Pero también puedo hacer la gráfica en cuanto a la marca de clase, ¿vale? Entonces, la misma historia. Lo seleccioné, insertar, un gráfico recomendado. Vamos a hacer el mismo tipo de gráfica. Aquí está. Vamos a ponerla aquí abajito. Le voy a decir que me los agregue. ¿Listo? Y se puede decir que las dos gráficas son las mismas, ¿sí? Son exactamente iguales,
Lo único que me cambia es la información del eje X. En una tengo el intervalo de los datos y en el otro tengo la marca de clase de los datos. ¿Listo? Son dos maneras de ver la información, pero es exactamente igual. Listo. Sigamos acá con la presentación. Esta es la de frecuencia versus la edad, que la acabamos de hacer. Ahora, polígono de frecuencias. Básicamente el polígono de frecuencias viene a representar o me viene a decir a mí lo mismo de esta gráfica, ¿cierto? Del histograma, pero visto con una línea, ¿vale? Entonces, tengo esa gráfica tanto para los rangos como para la marca de clase. ¿Listo? También vamos a mirarlas rápidamente en el Excel. ¿Listo? Entonces, aquí algo muy importante es que yo les acabo de colocar, voy a pintarlo de rojito, las frecuencias acumuladas. ¿Listo? ¿Para qué voy a colocar las frecuencias? Bueno, ahorita les digo por qué coloqué las frecuencias acumuladas. Entonces, con rojo no me gusta cómo se ve, pintémoslo de amarillo. La frecuencia acumulada, voy a borrarlo, básicamente es, tengo la frecuencia de la izquierda, que para este primer caso es 6. ¿Listo? La segunda frecuencia acumulada es la frecuencia de arriba más la frecuencia de la izquierda, que en este caso es 7. ¿Listo? La siguiente frecuencia acumulada es la frecuencia que acabé de calcular arriba más la frecuencia de la izquierda. ¿Listo? La siguiente es la de arriba más la de su izquierda. La siguiente es la de arriba más la de su izquierda. Y la de arriba más la de su izquierda. Y termino más la de su izquierda. ¿Listo? El cuento o la historia es que también al final me dé de 50. ¿Vale? Para que lo tengan presente. Madre, me cambio de pantalla. Listo. Entonces, selecciono todo, ¿vale? Y le digo insertar una gráfica, pero esta vez quiero que sea una gráfica lineal, ¿listo? Que aquí la tenemos. Y entonces, vamos a cambiarle aquí para ver las columnas. ¿Dónde están? Aquí. ¿Listo? Le cambio también los títulos a los ejes, ¿vale? Aquí el eje Y me está mostrando la frecuencia acumulada, el eje X me está mostrando los intervalos. Listo, vamos a agrandarla para que se vea mejor. Entonces, en este caso, a diferencia de la gráfica que tengo en la diapositiva, solo estoy mostrando una línea, aquí puedo ver dos. Una me dice la frecuencia normalita que tiene cada una, que es la línea azul, ¿listo? Agrego la línea de datos. Ahí podemos ver los datos que se tienen. Y la de color como naranja es la acumulada. ¿Listo? Viene siendo ascendente. ¿Vale? Primera manera. Y la segunda manera, si yo quiero quitar una línea de esas, lo único que hago es seleccionarla, darle suprimir y me queda la correspondiente gráfica con el eje Y de solo la frecuencia. ¿Listo? Y acá puedo hacer lo mismo con el de marca de clase. ¿Listo? También organizo esa información de acuerdo como yo la quiera, como ustedes la quieran, como se la pidan, como sea mejor la visibilidad. Listo, sigamos. Esta ya la hicimos. Ahora, la ojiva. ¿Listo? La ojiva es un gráfico correspondiente a la frecuencia acumulada versus una variable, que en este caso es la edad. ¿Listo? Esa gráfica se puede decir que es muy relacionada a esto. Esto la tengo aquí en la hojita 4. ¿Listo? Ay, no la tengo aquí en la hojita 4. Bueno, pero entonces venga, la hacemos rápido. Entonces, vamos a sacar el intervalo, control X, control B. Vamos a sacar la frecuencia, control X. Pero ¿por qué no me dejó? Ay. Control B. Listo. Ahí tengo el intervalo y la frecuencia acumulada. Entonces, cuando yo haga esta gráfica, me debe de quedar como la ojiva, que es una gráfica totalmente ascendente. ¿Listo? Y aquí está. Donde tenemos los intervalos de clase y tenemos, ¿dónde está? Aquí.
la línea de acuerdo a lo que necesitamos para todos. ¿Listo? Y ahí puedo ir agregando las etiquetas de datos de acuerdo a la información requerida. ¿Listo? Otra manera de ver esos datos de otra manera. ¿Listo? Ahora, el diagrama de barras, en este caso lo vamos a hacer para otro tipo de variables, ¿listo? Que es hombre-mujer para el primer caso. Entonces, se pueden representar en el diagrama de barras tanto variables cuantitativas, ¿cierto? Que ya las vimos, que fueron el primer caso que hicimos en Excel, o lo que son variables cualitativas, que en este caso hablamos de hombre-mujer. ¿Listo? Entonces, básicamente lo mismo. El ejercicio o el ejemplo me dice que tengo 22 mujeres, 18 hombres. Grafiquémoslo, cómo queda en un diagrama de barras. ¿Listo? También es el primero que me sale. Y así lo tenemos. Cambiamos, siempre dejarlo bien organizado, donde se puedan ver los ejes, todo eso. Agrego la etiqueta de datos. ¿Listo? Donde me dice, si yo no estuviera viendo, digamos, si yo tuviera que ocultar esto, a ver qué pasa si lo oculto, se pierde la gráfica. ¿Listo? Donde tuviera que solo entregar la gráfica, pues la persona lectora, la que esté leyendo el informe, la que esté leyendo el trabajo, va a decir, ok, ¿cuántas mujeres hay? 22, ¿cuántos hombres hay? Listo, 18. ¿Vale? También podemos ver o podemos analizar los estados, bueno, lo que se llaman estados. ¿Listo? Los selecciono todos y entonces una gráfica, ¿vale? Vamos a mostrarlo de esta manera, en donde vamos a agregar las líneas, las etiquetas, perdón, listo. En donde yo, ¿qué puedo ver acá? Sin ver la tabla, ¿sí? La idea mía cuando yo hago gráficas o cuando ustedes hagan gráficas es no ver las tablas, es solo ver las gráficas. Esto que, como les digo, es mucho más fácil. Entonces, ¿qué puedo observar? Me dice que de color naranja está el hombre y me dice que de color azul está la mujer. Entonces, me dicen, bueno, ¿y cuántas personas están solteras? Entonces, básicamente lo que yo hago es pararme donde está lo de soltero y sumo, en este caso 18. Pero me dicen, ok, ¿cuántas mujeres son solteras? Ok, son solo 10. Para el casado, ¿cuántas personas en total son casadas? Ok, son 22 personas casadas, pero hombres son solo 10. ¿Listo? Algo que estoy viendo de una gráfica, que también lo puedo ver de la tabla, pero pues hay veces en la gráfica es más chévere. ¿Listo? Tenemos estas dos gráficas que son básicamente la que acabamos de hacer. Venga, hacemos esa otra gráfica con las otras barras puestas de manera horizontal. Que es esta. ¿Listo? Entonces, básicamente la información es exactamente igual. ¿Listo? Aquí veo es casado, soltero, hombre, mujer. ¿Cuántos son casados? De hombres 10, de mujeres 12. Solteros de hombres 8, de mujeres 10. ¿Listo? Sigamos. Y por último, tenemos lo que es el diagrama circular o el de pastel, que es el que muchas veces nosotros utilizamos más cuando estamos hablando de porcentajes. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, tenemos 75 encuestados, que son los que están acá. ¿Listo? Esos 75 encuestados se les hizo la pregunta: casado, soltero, unión libre, viudo o otro tipo de unión. Las respuestas de esa encuesta, pues las tenemos acá. ¿Listo? Ahorita les digo cómo sacamos esa gráfica. ¿Listo? Entonces, para llegar a esa gráfica, yo necesito calcular o necesito saber básicamente los porcentajes. Lo puedo hacer de dos maneras, o se hace de dos maneras. La primera manera es como la encontramos acá con esa fórmula donde dice qué porcentaje casualidad, donde la casualidad es casado, soltero, unión libre, viudo, otro tipo. Otro ejemplo, liberal, conservador, de centro, de derecha, uribista, petrista, bueno, cualquiera de ellas. ¿Listo? Es de lo que le están preguntando. Entonces, ese porcentaje de casualidad es el número de individuos de la casualidad por un 100% sobre el total de individuos.
Entonces, en este caso, porcentaje de casados. ¿Cuántos casados hay? 20 por 100% sobre el total de encuestados, que son 100. Uy, yo aquí dije 75. Sí, aquí son 100, señor. 100. Listo. Y eso me da el 20%. Porcentaje de solteros. ¿Cuántos solteros hay? 20 solteros por el 100% sobre 100, tenemos el 20%. Hagámoslo con unión libre. Entonces, porcentaje de unión libre me dice que es 35%. 35% porcentaje Sobre 100 igual a 35%. Exactamente. Entonces, en ese caso, el porcentaje de las personas que viven en unión libre es 35%. Este ejemplo, pues, es muy fácil porque es 100% sobre 100, entonces es muy fácil. ¿Listo? Y eso se ve o se muestra en la gráfica de pastel, en el diagramita circular. ¿Listo? Para hacerlo en Excel, básicamente es igual a los ejemplos que hemos hecho. Entonces yo selecciono todo, esto, le doy insertar, le doy gráficos recomendados y vean, casi siempre el primer gráfico es el de mi necesidad. En este caso, el diagrama circular, le voy a aceptar. ¿Listo? Me voy a parar sobre el gráfico, le doy clic derecho, agregar etiqueta de datos. Entonces esta etiqueta de datos que yo tengo acá puede ser el porcentaje o puede ser la muestra que tenemos, ¿cierto? Entonces, si ustedes ahí están viendo la pantalla, se ve lo siguiente, donde está el cursor, dice serie 1, estado civil viudo, valor 17 y entre paréntesis me aparece el 17%. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo ponemos? Aquí me lo muestran en porcentaje, ¿listo? Me dice de color azul, estado civil, de color naranja, de azul casado, de naranja soltero, de, ¿qué es esto? Gris unión libre, de amarillito viudo y como el moradito, como el más oscuro, otro. ¿Listo? Yo aquí voy a cambiar los porcentajes, voy a cambiar los datos, voy a decir que ahora los casados, no sé, son 45, los solteros son 10, los de unión libre, que es lo más común, 50, los viudos pongamos 2 y el otro pongamos 4, por dar cualquier cosa. Listo, entonces a mí algo chévere que tiene el Excel o que tienen ya las plataformas, los programas es que se van actualizando. Listo, entonces al momento que yo hice los cambios en mi tabla, se hicieron los cambios en el informe, en el gráfico. ¿Listo? Entonces, casados, ¿dónde está casados? Casados es el color azul. ¿Listo? Me dice que es un valor próximo al 40%. ¿Listo? Los solteros me dice que es el color naranja, el 9%. Los de unión libre es el más grande. No es el casado, profe, el más grande. El casado. Sí, señor. Sí. No, el de unión libre es el más grande, que son 50, que es el 45%. Sí, 50, 45%. Exactamente. Sí. El viudo es solo el 2% y el otro es el 4%. ¿Listo? Entonces, eso es lo chévere, digamos, de esto, que de acuerdo al número que yo le ponga, pues automáticamente me va a hacer la conversión. ¿Listo? Otra manera de ver la información. ¿Listo? Sigamos. Ahora, tengo las variables cualitativas, ¿cierto? De las que ya hemos hablado. Entonces, para estas variables es importante tener algo que se llama la proporción. Básicamente esa proporción es como el porcentaje, ¿sí? Es básicamente esto mismo dentro de su muestra, dentro de la encuesta que yo hice. ¿Listo? Entonces es la relación entre el número de individuos que se tiene y el número total de individuos y se multiplica por 100 para dar porcentaje. Entonces, ahorita que vean la fórmula, van a ver que es esta misma fórmula que tenemos acá, pero dicha de otra manera. Entonces tenemos la misma tabla, casados 20, solteros 20, unión libre 35, viudo 17 y otro tipo de unión 8. ¿Listo? Entonces para la proporción de personas casadas, ¿listo? Es
¿Cuántas personas casadas hay? Sobre la totalidad de personas encuestadas, por el porcentaje, me da 20. Para las personas solteras, ¿cuántas personas solteras hay? ¿Cuántas son en total? Por el 100%, 20. Entonces, si ven que son las mismas fórmulas, básicamente, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Pero una es el porcentaje de casualidad que yo quiero representar en el gráfico redondo, en el de pastel. Otra cosa es la proporción de personas que yo quiero determinar, siendo la misma información. Y ya lo que hice fue representarlo en un diagrama, en un histograma, en un diagrama de barras. ¿Listo? Creo que ahí terminamos lo que son las gráficas. Sí, listo. Ahora, de lo último que vamos a hablar hoy es de las medidas de tendencia central. ¿Listo? En variables cuantitativas para datos no agrupados. ¿Listo? Entonces, la primera y la más fácil. Bueno, antes de decirles eso, es que la idea es, o yo organizo los datos o no los organizo, pero casi siempre yo debo de organizar los datos para que todas estas medidas de tendencia central sean más fáciles de determinar. ¿Listo? Entonces, la primera es la moda. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la tabla, miramos cuál es el valor que tiene mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces venimos a la tabla y decimos que el 51, las personas de 51 años, fueron las que se tuvieron ahí, ¿cierto? Que son 4. Entonces, en este caso, la moda es 51 años. ¿Por qué? Porque son las personas o son las edades que más se repiten. De pronto, si yo quisiera saber cuál es la segunda, pues tenemos varias. Tenemos la de 46, tenemos la de 44, la de 37, la de 23. ¿Listo? Que son las que siguen. Pero la moda en esto que yo tengo acá, o que les estoy dando de ejemplo, es de 51 años. ¿Listo? Moda, la que más se repite. Ahora, la que nosotros siempre hemos trabajado, la que más conocemos, la que más recurrente se vuelve, es la media aritmética o el promedio. Y entonces la media aritmética o el promedio es una medida de tendencia central que básicamente lo que me dice es el valor de toda la mitad. Si yo hiciera aquí un gráfico, ¿sí? Una distribución normal, ¿vale? Y yo partiera esto por la mitad, esa línea que yo acabo de hacer ahí es el promedio, es lo que se conoce como el X barra. ¿Por qué? Porque lo que hay a la derecha es igual a lo que hay a la izquierda. ¿Listo? El promedio es lo que hay en toda la mitad. Hay otros tipos de medias, que son las que vamos a ver más adelante, que eso depende de lo que ustedes trabajen o necesiten. Algunas veces nosotros necesitamos, voy a cambiar de color un momentico, algunas veces nosotros necesitamos que ese valor de X esté tirado a la derecha o esté tirado a la izquierda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son situaciones específicas del trabajo que lo necesitan. Listo. Entonces, para calcular la media aritmética o promedio, utilizamos esta fórmula. Espérenme, vuelvo al color rojo. Utilizamos esta fórmula, listo, que tenemos ahí, donde me dice que X barra es la sumatoria desde I hasta N de multiplicar FI por XI y eso lo divido en N. Entonces uno muchas veces ve eso, ¿cierto? Y uno dice, uy, pero ¿cómo carajos? Entonces eso es fácil. Tengo XI, ¿listo? XI son las edades. ¿Cuántas edades tengo? Todas estas edades. FI dijimos que eran las frecuencias. 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2. ¿Listo? Lo que yo tengo que hacer es multiplicar este, lo multiplico con su frecuencia, ¿listo? Y me da este. El 23, que es un XY, lo multipliqué con su frecuencia, me da 69. Y así lo hago con todos. ¿Listo? Lo hice con todos. Para al final hacer una sumatoria, que la tenemos aquí abajo, de 1900. Entonces voy aquí a ir reemplazando. Entonces, X barra es igual a la sumatoria de esto que yo tengo aquí arriba, que ahora lo llamamos 1900, dividido N. Pero por allá atrás dijimos que N era el número total de
datos o de personas encuestadas en este caso, y dijimos que era 50. ¿Listo? Para así tener esta nueva fórmula, por llamarlo de alguna manera, y decir que el valor medio o el valor promedio de todas esas edades es de 38 años. ¿Listo? El promedio, la media tendencia central del promedio es de 38 años. Es la que está en toda la mitad. ¿Listo? Primer media de tendencia central, promedio. Ahora, vamos a calcular la media armónica. ¿Listo? La media armónica, como dice ahí, es más utilizada para promediar variaciones con respecto al tiempo y eso se ve mucho en lo que es la productividad, el tiempo, el rendimiento y eso se ve mucho en empresas como de logística, de producción, sí, empresas que son productoras de artículos, ¿sí? No de bienes ni de servicios, sino más como empresas productoras. Entonces, la media armónica utiliza esta fórmula. H igual a N sobre la sumatoria de I de 1 hasta N de I dividido XI. Entonces, la misma historia. Tengo la tablita XI, FI. La primera edad, su frecuencia, y me dice la fórmula que la divida. Listo, la dividí. ¿Vale? Y así hago con todas las edades. Listo, las divido y me va dando todos estos datos. Al final la sumé. Listo, me da 1.43 algo. Entonces, reemplazando en la fórmula tenemos que H es igual a N, que son 50, dividido la sumatoria de todas esas divisiones para tener 1.43 y decir que eso es igual a 34.91 años en ese caso o el ejemplo hipotético que estamos dando. Si yo vuelvo a hacer la campana, ¿sí? Suponiendo que es simétrica, que a la izquierda es igual a la derecha, aquí tengo el valor medio, valor de toda la mitad, la media armónica va a estar tirada hacia la izquierda, ¿sí? Por acá voy a tener el H. ¿Listo? Me desconcentré. Listo. Ese es el valor de la medida armónica, 34.91 años. Sigamos. La media geométrica. La media geométrica es más utilizada para calcular la tasa de crecimiento porcentual de algunas series dadas. ¿Listo? Que básicamente se utiliza para el crecimiento en ventas. ¿Listo? La media geométrica se calcula de la siguiente manera. G igual a la raíz de n, ¿listo? De x1 por f1 por x2, f2 por x3 por x3, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hago? El x1 lo multiplico por el f1, me da esto. El x2 lo multiplico por el f2, me da esto. Y así sucesivamente. Voy multiplicando cada x con su respectiva frecuencia, ¿listo? Para tener todos estos datos. Al final, ¿listo? Lo sumo, ¿vale? Perdón, los multiplico todos esos datos, ¿cierto? Vean la multiplicación de todos esos datos. Y entonces, reemplazando en la fórmula tengo que G es igual a N, donde N es 50, ¿listo? De acuerdo a la cantidad de datos, en la raíz de lo que yo acabo de multiplicar, de todos esos números multiplicados, que es 1.26 exponente 78. ¿Listo? Quiero que tengan muy en cuenta ese exponente 78 en el momento de usar la calculadora. Ahorita cuando termine, miramos bien esta parte del exponente 78 porque ahí hay veces se suele tener complicaciones. ¿Listo? Entonces la media geométrica me dice que es 36.4 años. Si me devuelvo al domo, la media geométrica, ¿cuánto? 36, también está a la izquierda. ¿Listo? Estarían a la izquierda de lo que es el promedio. ¿Listo? Ahora, que ya casi terminamos. Sí, faltan 10 minuticos. La mediana. La mediana también es una medida de tendencia central, pero básicamente la mediana me dice dos cosas. Primero, ¿cuántos datos tengo? Si los datos que tengo son pares, entonces, como en este caso,
¿Listo? Cuando yo digo que son pares es porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? 10, número par. Entonces lo que me dice es organícelos de menor a mayor. Y entonces luego lo que hago es, pues, digamos, yo lo practico, lo hago de esta manera, en el caso que sean poquitos, ¿no? Se va, no, listo, no van. Voy a buscar los dos centrales. ¿Cuáles son los dos centrales? Estos dos. ¿Listo? Espérame, borro. Los dos centrales son el 5 y el 6, ¿vale? El 5 y el 6, que es 24 y 26. ¿Qué hago con esos dos señores? Hago un promedio. Vea, aquí puse mi apellido. 24 más 26 entre 2, tengo 25 años en este ejemplo y me dice que esa es la mediana para ese caso. ¿Listo? Pero cuando los datos son impar, como lo es en este caso, 1, 2, 3, 4 y 5, va a ser el dato de todo el centro. Entonces voy a hacer el mismo caso de arriba, que es tachar, tacho, 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 para así obtener que la mediana en este ejemplo es únicamente el valor que me quedó por fuera, que es un valor de 7. ¿Listo? Creo que acabamos. No, me queda una o dos. Una. La media cuadrática, ¿vale? Calcula el valor eficaz de un parámetro sinusoidal en electricidad. Ese es como tal un ejemplo. De pronto algunos de ustedes lo utilicen, de pronto otros no. No hay problema. Lo representamos aquí. Entonces, la media cuadrática se representa de tal manera. Raíz cuadrada de la sumatoria de FI por X al cuadrado sobre N. Entonces, ¿qué hago? El 20 lo elevo al cuadrado y de acuerdo a lo que me dé, lo multiplico por 1. ¿Listo? 400. Otra, 21 al cuadrado lo multiplico por 1, debería darme esto. 22 al cuadrado por 1 me da esto. Y así sucesivamente para al final realizar la sumatoria que me debe dar 77.720. ¿Listo? Lo reemplazo en la ecuación, como lo vemos acá, dividido n, ¿vale? Y divido primero, saco la raíz cuadrada y me dice que la media cuadrática es de 39,4. Entonces, en este caso, sí queda a la derecha, ¿cierto? Sí. Entonces, la media cuadrática sí queda a la derecha. ¿Listo? Entonces, como conclusión, como para terminar el tema, es ver o verificar cuál es la importancia que tiene la estadística en mi vida profesional, en mi vida laboral, en mi vida personal, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros, en cuanto a gastos económicos, tendemos a utilizar alguna estadística sin querer queriendo, pero siempre la utilizamos. Entonces es saber qué tengo, saber cómo lo cojo, saber cómo lo grafico, cómo lo distribuyo, saber cómo interpreto las ecuaciones. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, muchachos,